¿Qué pasa con el impuesto a las grandes fortunas? Bueno, les quería traer un breve repaso de lo que pasó durante los últimos meses y también ver si sacamos algunas conclusiones. El 5 de abril, o sea, ya hace bastante tiempo, el periodista Horacio Berbisky publicó una entrevista con el presidente Fernández donde anunciaba que veía bien un impuesto a las grandes fortunas. En ese primer momento, el impuesto iba a ser sobre los sectores que habían blanqueado capitales durante la época de Mauricio Macri. 10 días después más o menos, el presidente se juntaba con Martín Guzmán, su ministro de Economía, Máximo Kirchner y Pablo Heller para discutir los detalles de este proyecto. El proyecto se iba definiendo un poco más y decían ya que sería un aporte, por única vez, implementado sobre las fortunas más grandes del país, tomando personas físicas y jurídicas. ¿Qué quiere decir esto? Que incluía a los grandes grupos económicos, a los bancos, a las cadenas de supermercados, a los laboratorios, a las compañías agropecuarias y también, obviamente, a las personas físicas más ricas del país. Se iba a presentar ese fin de semana que arrancaba el 17 de abril de este año. Y hablaban de que iba a llegar a recaudar unos 4.000 millones de dólares. Según muchas encuestadoras, en ese momento la propuesta de cobrarle un impuesto a los más ricos para paliar la pandemia tenía un 80% de aprobación de la población. Pero el impuesto no avanzó. El tiempo pasaba, la pandemia empezaba a sentirse con más fuerza y la cuarentena empezó a afectar también el normal funcionamiento de las sesiones en el Congreso. Esto empezó a dilatar todo. El Congreso entraba en lo que Gabriel Sued, cuando lo entrevistaron acá en Se Tenía que Decir, que es uno de los periodistas que más sigue la actividad del Congreso en el país, catalogó la situación como una suerte de hibernación a favor del Ejecutivo. La idea era ir ganando tiempo, se hablaba de la necesidad de llegar a un acuerdo con los bonistas antes de presentar este proyecto y mientras las definiciones del impuesto a las fortunas se iban desvaneciendo en el aire y en el tiempo. Las sesiones del Congreso volvieron para el 13 de mayo, pero para ese entonces ya había pasado, por ejemplo, el acuerdo entre la UIA y la CGT que habilitaba un 25% de recorte sobre los salarios y que el Ejecutivo avaló. Para el 20 de mayo se volvieron a juntar Máximo Kirchner y el diputado Heller, que a la salida de la reunión contaba el diputado Heller que tenía el total apoyo del presidente. Y como ya se venía dando vueltas sobre el tema, pensemos, se venía desde principios de abril, ya estábamos para mediados de mayo, le preguntaron a algunos periodistas a Carlos Heller por los tiempos del proyecto y esto contestaba. Podemos interpretar que esta reunión con el presidente y el repaso de los detalles del proyecto acerca un tiempo más cercano el tratamiento. El tratamiento, aunque ustedes no lo crean, sí, como yo expliqué hasta cansarme, está limitado a los temas técnicos de una manera de sesionar que todavía está en una fase, yo diría, experimental, nada más que es eso, es decir, no hay ningún impedimento político referido a la posibilidad de tratar este proyecto. Aunque usted no lo crea, para Carlos Heller, el banquero diputado, el problema era una cuestión técnica. Seguían pasando las semanas y el 25 de junio, Diputados volvió a sesionar. Ahí no hubo ningún problema técnico, Heller y compañía lo solucionaron todos, pero no se trató el impuesto a las fortunas. Lo que sí se trató fue un proyecto para rebajarle impuestos a los grandes empresarios. Sí, para bajarle impuestos. Fue la denominada Ley de la Economía del Conocimiento que se votó casi por unanimidad, salvo el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, Romina del Pla, tanto el Frente de Todos como la oposición de derecha votaron a favor de esa ley. ¿A quiénes beneficiaba esa ley? Bueno, a personas como Galperín, por ejemplo, dueño de Mercado Libre, que como se conoció la semana pasada, su empresa ya está valuada en 50.000 millones de dólares en las bolsas de Wall Street. Y otro de los beneficiados, por ejemplo, fue Alberto Ruemers, un empresario también de los laboratorios, uno de los que está ganando con la pandemia. Es una de las grandes fortunas del país
y según dicen, tiene 100.000 hectáreas de tierras rurales en propiedad y otras 30.000 en concesión en la provincia de Neuquén. Este dato que se dio a conocer quiere decir que un empresario, una persona, tiene lo que equivale a 2/3 de la ciudad de Buenos Aires como su propiedad en la provincia de Neuquén. Es que si había gente que no podía esperar para que se trataran sus proyectos y para dejar de pagar impuestos, eran gente como Galperín y Ruemers. ¿A quién le cabe alguna duda que tenía que haber alguna otra prioridad? Hoy se vuelve a hablar de la presentación del proyecto, ya como un aporte extraordinario, bajándole un cambio, que va a ser por única vez, que no tiene la voluntad de afectar mucho la propiedad privada, ya no gravando a las empresas, o sea, quedarían afuera los bancos, las grandes agropecuarias, los ojeros, las petroleras, las telefónicas, las empresas de servicios privatizados, sino que sería solo para personas físicas y estaría un poquito más desinflado el monto que se recaudaría. Esto decía ayer Adrián Murano en el programa que tiene junto a Daniel Tonietti. Sería muy bueno que salga esa ley. Esa ley va a tener un valor más simbólico que fiscal, ¿eh? Sí, acá digámoslo también, ¿no? El rulo lo dijimos acá, ¿eh? Arriesgaba 1.500 millones de dólares de recaudación por ese aporte extraordinario. Que está mal llamarlo 1.500 millones de dólares, que vamos a decir es casi 1/3 de lo que pagó Alberto Fernández en concepto a los acreedores externos de lo que va del año. Sí, en lo que va de su mandato. Tenés 2 billones de dólares en el ELIC. 2 billones. No del ELIC, en letras, en todo sentido. Todo tipo de letras, 2 billones de pesos. 2 billones de pesos, o sea que es mucho menos que eso. Pero, digo, más allá... conste que nosotros lo dijimos de un inicio. Pero igual el peso, como vos decís. Pero muy importante. El peso político, simbólico. Bueno, se va transformando en un proyecto simbólico. Ahí hacían bien la comparación con la deuda que ya se pagó en este año. Es más o menos, si fuera de 1.500 millones lo que se recaudaría, sería 4 veces o 5 veces menos de lo que ya se pagó de deuda este año, y lo que no sumaban ahí en el programa, y agrego, es este dato, que los bonistas en la negociación ya ganaron 15.000 millones de dólares durante lo que va del año, o sea, 10 veces más de lo que parece que ahora recaudaría el impuesto a las ganancias. Mucha gente vio con expectativa que luego del saqueo macrista, esta crisis la pagaran al menos en parte quienes fueron beneficiarios de ese gran saqueo, que no fuera algo simbólico, porque acá ganaron, y muchos, y lo que ganaron no es simbólico, como tampoco es simbólica la crisis. La encuesta de grandes empresas del INDEC muestra que la tasa de rentabilidad de las 500 empresas más grandes del país, entre 2017 y 2018, o sea, en pleno macrismo, pasó del 8,5 al 11,7. Algo que también aumentó en esos años no fueron solo las ganancias de las empresas, sino también la fuga de capitales. ¿Se entiende? Mientras ellos ganaban más fugaban. Y sin embargo, esas empresas ahora van a quedar al margen del impuesto a las grandes fortunas. Desde abril, el único proyecto presentado es el del Frente de Izquierda. Oficialismo y oposición de derecha se vienen negando a tratarlo, como si ni siquiera se pudiera abrir el debate en el Congreso. Un proyecto donde queda claro que afectando al 0,3% de la población se podrían recaudar unos 15.000 millones de dólares. Y esto se podría usar para medidas concretas para paliar la crisis sanitaria, de vivienda, de salud, lo necesario para esta situación de emergencia. Sería una medida de emergencia en el plan de levantar un programa para que la crisis no la pague el pueblo laburante. Mucho se habla ahora de que hoy ya no hay una posibilidad de avanzar porque la derecha acecha o porque no da la relación de fuerzas. Pero si con el 80% de la población a favor de esa medida no se avanzó, ¿realmente es eso o es que no es parte del plan de gobierno afectar a las grandes fortunas y a los que ganaron durante el saqueo macrista y a los que vienen ganando en la Argentina desde hace décadas? Porque si esta situación hace que sea imposible tocar a los bancos, a los ojeros o a los que se fugaron el equivalente a un PBI o más de la Argentina, esto quiere decir que ya hay una sentencia a que la crisis la va a pagar el pueblo laburante
y que ellos van a seguir ganando como siempre. Decir que no se los puede tocar es una sentencia para el pueblo trabajador. De lo que se trata es de empezar a pensar que frente a los ataques de la derecha, frente a esas movilizaciones que se hacen en el Obelisco, frente a las críticas de la UIA y de los grandes empresarios, de lo que se trata es de movilizar al pueblo trabajador, a los sindicatos, a los sectores populares, para decir bien claro que esta crisis no la vamos a pagar nosotros.